Bueno, amigos, hemos llegado a la última de las presentaciones de la serie El Dios Ateo. Si usted no ha visto ninguna de las presentaciones, puede evidentemente tener un beneficio de esta última. Creo que de hecho todos vamos a tener un beneficio de esta última, pero les quiero invitar a que puedan adquirir la serie. Yo sé que tanto como en Logos Televisión va a ser sacada, como inicialmente incluso en esta iglesia de Alenza, en la website de Alenza, lo han ido poniendo también. Ha sido retransmitido en vivo cada día a través de Logos Televisión y hemos tenido bastantes personas que nos han hecho saber que han sido bendecidos a través de ellos. Hemos aprendido bastante, creo, espero, durante estas presentaciones. Y tengo que decir un número de cositas antes de comenzar con esta última de las presentaciones. Y es que mi intención siempre ha sido el que al final de esta serie, ese Dios ateo, ese Dios que no cree en muchos de las imágenes de Dios que el hombre ha creado, se haya podido alzar en sus mentes de una manera nueva, una manera refrescante, una manera en la que usted puede decir, pues en serio me enamoraría de ese Dios. De hecho, la última presentación me vino una persona y me dijo, en ese Dios sí que yo con ese Dios sí que yo me enamoraría. Y el conseguir eso me trajo gran satisfacción por ese motivo. ¿Van a haber preguntas que no queden sin contestar? Por supuesto. Tenemos la eternidad para hacer muchas preguntas y cada día la eternidad para aprender nuevas y nuevas más cosas. En ningún momento he pretendido que en este seminario, con este número de presentaciones, todas las respuestas sean dadas. Sería demasiada prepotencia el imaginar. Pero al mismo tiempo sí que espero que muchas de sus batallas personales con el concepto de Dios hayan sido clarificadas. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás, el carácter antagonista de Dios, que es justamente lo opuesto. Y para eso hemos llenado todos unos seminarios con un montón de ejemplos, un montón de escrituras bíblicas, también reforzadas con comentarios bíblicos a este respecto. Les quiero presentar a Desmond Doss, Desmond T. Doss. Desmond Doss fue el primer objetor de conciencia que recibió 2 medallas al valor en Estados Unidos. Objetor de conciencia. De hecho, Desmond Doss, yo años atrás vi el documental de su vida con Desmond Doss, ya viejito, contando la historia y con testigos de su hazaña. Actualmente, un director de cine, también actor, que también es actor, llamado Mel Gibson, ha realizado una película que da la impresión va a ser nominada a muchos Oscars el próximo año. La película se titula en inglés Hacksaw Ridge. Tengo entendido que aquí en España la han titulado como El último hombre. Y lo único que hace es revisar la historia de este héroe americano, Desmond Doss, el primer objetor de conciencia. Cuenta la historia de este cristiano. Él pertenecía a una iglesia protestante. Esta iglesia protestante era la iglesia adventista del séptimo día. Y vio cómo muchos de sus compatriotas jóvenes iban a la guerra y no volvían. Le llegó comunicación del sufrimiento que ocurría en esa tierra lejana del Japón y decidió enlistarse como paramédico, como de estas personas que
que ayudan a aquellos que están heridos en el campo de batalla. Pero Desmond II había pasado por una experiencia personal. De hecho, dos significativas. Una, cuando peleando de pequeño con su hermano, cogió una piedra y le golpeó con la piedra en la cara y su hermano perdió el conocimiento y casi murió. Cuando su hermano estaba inconsciente, él, con la aprensión del golpe, fue en una salita que tenía en la casa y estaban los 10 mandamientos. Y eran los 10 mandamientos escritos y tenían dibujos. Y lo que le impresionó fue el dibujo de Caín y Abel. Caín con algo en la mano y Abel tirado en el suelo muerto. Y las palabras: no matarás. Su padre, que era también un veterano de la Primera Guerra Mundial, era alcohólico y abusaba de su madre. Y un día apuntó a su madre con una pistola. Y él cogió esa pistola y estuvo a menos de un segundo de asesinar a su padre. En ese momento se dio cuenta que no podía confiar en sí mismo. Y arrodillado ante Dios, le dijo a Dios que nunca más cogería un arma. Nunca más cogería un arma. Pero ahora llega la Segunda Guerra Mundial y se enlista para cuidar a la gente que está siendo acribillada por balas y armas en la guerra. Cuando va al campo de entrenamiento, están todos los rifles para hacer la práctica de tiro. Y el comandante se da cuenta que hay un arma que no ha sido cogida. Y el Desmond II, una persona muy contenta, muy feliz, con una sonrisa bien alegre, con las manos juntitas. Entonces el sargento le dice que ¿qué le pasa? Y él dice: bueno, es que yo voy a ayudar de paramédico, yo no cojo armas. Se pueden imaginar la aventura que tuvo simplemente para prepararlo para ir a la guerra. El abuso que recibió. Aparte de ese abuso, como este cristiano protestante que pertenecía a una iglesia llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día, trabajaba duramente limpiando las letrinas el viernes porque el sábado era su día de descanso. Más presión. Ahora tenemos uno que no coge armas y encima descansa el sábado. De una u otra manera consiguió apelar a un tribunal de guerra americano para que le dejaran ir bajo la prerrogativa de que en este mundo de destrucción alguien que quiere reparar algo no es tan mala idea, ¿no cree? El caso es que, para cortar la historia, he estado en el documental y me imagino que Mel Gibson habrá hecho lo suyo al respecto. En dos batallas, la batalla de Guam y la batalla de Okinawa, se dice que al menos salvó 100 hombres. Sin embargo, él dijo: no pudieron ser, eso 100 a mí me suena mucho. Y al final, oficialmente se declaró que salvó él solo 75 hombres, cargándolos él mismo. En esa batalla de Okinawa, más de 150 hombres subieron por un acantilado. Arriba les esperaban los japoneses. La matanza fue impresionante, pero muchos hombres quedaron todavía con vida, heridos, pero con vida. Le faltaban piernas o habían quedado ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. El batallón dejó el lugar, bajaron por el acantilado y dejaron el lugar. Solo bajaron 30 personas, alrededor de 30 personas, de 150. El resto quedaron abandonados. Lo que no sabían es que uno de los que se había quedado arriba era Desmond II. Y durante la noche fue uno a uno a ver quién todavía estaba con vida. Los cogía a la orilla del acantilado y los bajaba con cuerdas, él desde arriba, uno a uno. Testigos dicen que fueron 100 personas, toda la noche, uno a uno. De repente la enfermería en el campamento americano se estaba llenando y nadie sabía de dónde estaba apareciendo toda esta gente.
Dice, hay alguien que está ahí arriba que nos está bajando personas atadas a la cuerda uno a uno. Cuando van y empiezan a recoger estas personas que están cayendo, o sea, que están siendo bajadas por la cuerda, se dan cuenta que no solo son americanos los que están bajando, sino los japoneses que están todavía con vida heridos también están siendo bajados. Porque Desmond II iba ahí a reparar el daño de la humanidad. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué no quieres coger un arma? Le dice, porque Dios me dice, no matarás. Y claro, los americanos dicen, uy, nosotros somos creyentes. Y estamos aquí cogiendo armas para defender nuestra libertad. Pero la libertad, basado en el principio de Dios, no es impuesto. Ahí tienes a dos americanos, uno que se niega a coger las armas y el otro que está cogiendo las armas para defender su libertad. 2 medallas al valor para Desmond II, el primer objetor de conciencia en Estados Unidos, con este reconocimiento. No pasa la siguiente, no sé por qué. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Este hombre se llama Mahatma Gandhi, el creador del movimiento de la no violencia. De hecho, con el movimiento de la no violencia, un país enorme como India consiguió la independencia de la colonia británica. Y si muchos alaban la influencia que Gandhi ha tenido en la no violencia, lo que muchos desconocen es quién fue el inspirador de Mahatma Gandhi. El inspirador de Mahatma Gandhi, algo está pasando con la slide, fue este hombre, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy era un duque o un conde en Rusia, una persona adinerada. Tenía personas que trabajaban para él, campesinos que trabajaban en sus tierras. Hasta que un día este hombre leyó el Sermón del Monte. El Sermón del Monte en el que decía Jesús que había que amar a tus enemigos, que uno no podía estar por encima de otros, que no podías estar juzgando, porque cuando tú juzgas a otra persona, y lo aprendimos durante los programas con el sistema límbico, cuando tú juzgas a alguien, te juzgas a ti. Y este conde, con todo su dinero, galardonado internacionalmente y a día de hoy considerado uno de los mejores escritores literarios de la historia, Leo Tolstoy, decidió que si quería escribir, tenía que escribir después de una jornada de 8 horas trabajando con sus empleados. Les puso sueldo, les dio sueldo y trabajaba con ellos. Y él decía que si el mundo viviera bajo los principios del Sermón del Monte, el mundo sería totalmente un lugar diferente. Fue Leo Tolstoy el que recibió la primera letra de Mahatma Gandhi cuando él estaba en Londres. Y es Mahatma Gandhi quien dice que él no sería lo que fue si no hubiese sido por las enseñanzas y la mentoría de Leo Tolstoy, un cristiano en Rusia que decidió vivir su vida bajo los principios que se encuentran en Mateo 5 y Mateo 7, el Sermón del Monte. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que hubo guerra en el cielo, pero tenemos que entender que esa guerra en el cielo no hay ningún muerto. Curioso, no hay ningún muerto porque lo que fue una disputa ideológica. Una disputa ideológica que estaba originada con una violencia dentro. Y quiero que entiendan quién origina la disputa. La disputa no es originada por Dios. Fue un ángel que se exaltó a sí mismo, que tenía un serio problema de baja autoestima. Porque si tú quieres alzarte por encima de los otros es porque estás descontento o no estás contento donde estás. Te sientes insatisfecho y tienes una inseguridad. Este ángel, con un gran problema de autoestima, crea una guerra, un descontento, un espíritu de violencia en el cielo.
El originador de la violencia fue él. Luego, ese mismo individuo llega a Génesis, llega al jardín. Y en el jardín lo que hace es lo siguiente. Su primer arma es cambiar en la mente del ser humano la imagen de Dios, que es exactamente lo que hemos tratado de revertir de una manera lo mejor que he podido. Revertir esa imagen en la mente del ser humano. Porque este señor, o sea, esta criatura, este ángel, se esconde detrás de un disfraz y a través de una serpiente disfrazado, oculto, le dice, ¿acaso ha dicho Dios que no puedes comer de todo? En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? Está tratando de crear en Eva el sentido de un cambio de la perspectiva acerca de Dios. Dios es mentiroso. Dios, de seguro te ha dicho eso porque en realidad no morirás. Dios es mentiroso. Él sabe que si comes vas a ser como Dios. En realidad, ¿sabes qué? Dios es egocéntrico. Lo quiere él todo para Él. En el momento que la perspectiva de Dios es cambiada en el ser humano, ¿sabes cuál es el siguiente paso del ser humano? El pecado. Es un acontecimiento normal, digamos, una secuencia progresiva. Si la imagen de Dios aquí es incorrecta, el ser humano, por naturaleza, entra en un círculo de desobediencia, entra en un círculo de autodestrucción. Dios había dicho, el día en que comas de él, de ese fruto, ese día te mataré. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, pero hay gente que lo interpreta de esa manera. Hay gente que lo interpreta, ese día te mataré. Dios no dice ese día te mataré, ese día morirás. Ellos desobedecen porque en realidad no están comiendo del árbol de la vida, están comiendo del árbol del único que sabe o trata de hacer bien y mal, que es el enemigo. Y en pocos minutos, cuando ambos han comido, en pocos minutos ya se están tirando de los pelos. ¿Te puedes imaginar que era un matrimonio perfecto donde no se discutía? ¿Qué escuchamos de los matrimonios? Bueno, todos los matrimonios tienen sus cosas. De vez en cuando se discute, ¿sí o no? Todo matrimonio. Pues no este. Este matrimonio no tenía eso hasta que comieron y desobedecieron. La Biblia nos dice que Dios caminó al atardecer. En la Biblia el día acaba cuando anochece. Y Dios camina en ese jardín al atardecer. Déjeme deciros que si Dios no aparece al atardecer y tarda un día en llegar, los encuentra muertos. Si Dios no llega al atardecer y llega una vez que la puesta del sol ha llegado, los encuentra a los dos muertos, tirados el uno del otro de los pelos. Y no es tan desbocado pensar eso porque tan solo una generación y sus primeros hijos, no tenemos que esperar 30 generaciones para encontrar el primer asesinato en el ser humano. No tenemos que esperar 8 generaciones. La primera generación, Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata. Quiero que vean nuevamente quién es el instigador de la violencia. El enemigo, no Dios. De hecho, para que veas el carácter de Dios, antes de que Caín mate a su hermano, Dios le dice, cuidado porque te están acechando. Ese tigre, ese león que está a punto de devorar a cualquiera, que te odia con toda su alma, está tratando de ganar dominio sobre ti. Cuidado, pero aún y todo, Caín va y mata a su hermano Abel, a su hermano de sangre, en la primera generación.
Y luego él teme de que otra persona lo vaya a matar a él. Porque evidentemente sabemos que Adán y Eva tenían muchos más hijos e hijas. Que alguien le fuera a matar a él. Y Dios, para que veamos nuevamente el carácter de Dios, que Él no es pro violencia, dice lo siguiente: yo pondré sobre ti una marca para que nadie te mate, a pesar de haber sido tú homicida de tu propio hermano. ¿Se dan cuenta? El enemigo comienza la violencia en el cielo. El enemigo comienza la violencia en el Edén. El enemigo acecha a Caín y comienza la violencia en Caín. Dios trata de detenerlo, Dios trata de pararlo, y una vez habiendo matado a su hermano, Dios pone sobre él una marca para que nadie lo mate. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer todo lo posible para salvarte a ti. Una generación siguiente, una o dos generaciones siguientes, ya sabemos de Lamec, de la línea de Caín, el primer bígamo. Y cuando hablamos de una persona que se puede casar con dos, no te quiero decir cuántas concubinas podría tener. Y dice él que ha matado a un hombre y encima está orgulloso de ello. No tenemos que esperar 30 generaciones. Está lleno de orgullo. El orgullo representa al Señor. Es parte de del fruto del Espíritu. Entonces ya sabemos quién ha inspirado a Lamec a matar a ese hombre por el cual él está tan orgulloso. Llegamos al capítulo 6 en la Biblia. Ten en cuenta que los dos primeros capítulos es la creación y el Edén. Entonces, en tan solo 4 capítulos, Génesis 6 nos dice que la violencia en el mundo era tal que el pensamiento del ser humano era autodestructivo los unos contra los otros. Génesis 9 nos dice: quien derrame la sangre de un ser humano, su sangre también será derramada. Recuerda que has sido creado a la imagen de Dios. Hay gente que lo interpreta de esta manera: si tú derramas la sangre de tu hermano, yo voy a derramar la tuya. No está diciendo eso, porque lo vemos en la historia de Caín. Caín tenía miedo que otro derramara su sangre y Dios le protegió para que eso no ocurriera. Lo que Dios simplemente está diciendo es que aquel que derrame la sangre de su hermano... ¿Tú tienes hijos? ¿Qué edad tiene el mayor? 22. Si yo en estos momentos, yo de una manera u otra cometo un crimen de asesinato contra... ¿Cómo te llamas? Adamo. Contra Adamo, a la vista de su hijo de 22 años... Tarde o temprano, lo vemos en Sicilia, por generaciones y generaciones. El que mata por la espada, morirá por la espada. Y nunca acaba. Y nunca acaba. Lo vemos en el Oriente Medio, todavía después de tantas y tantas y tantas generaciones, hasta desde cuando Abraham separó a Isaac de Ismael. Y luego ya en el capítulo 10 nos habla de Nimrod, y nos dice lo siguiente: el gran cazador delante de Dios. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo lees la Biblia? He subrayado la palabra delante de Dios, porque en realidad cuando tú vas al hebreo y para ello lo único que necesitas es un programa de ordenador. Déjame decirte que yo en el seminario, cuando hice los estudios, la licenciatura de teología, tuve 2 años y medio de griego y 1 año y medio de hebreo. El profesor me dijo que para cuando acabara la carrera me iba a acordar tan solo de un 14 o 15%. Se equivocó. No me acuerdo de nada. ¿Cómo estudio? Yo tengo un programa de ordenador que me pone ahí, aprieta aquí y te digo qué otras variantes en esa misma palabra tienen el hebreo. Adivine cuando dice
el gran cazador delante de Dios, se puede interpretar como que Dios de una u otra manera está apoyando la caza que Nimrod estaba haciendo. Era un artista con el arco y evidentemente cuando se interpreta como cazador, ya no es solo cazador de animales, sino que al mismo tiempo es apto para la guerra. Es una persona apta para la guerra, experto en armas. Delante de Dios. Oh, delante de Dios. ¿Saben lo que significa esa palabra en realidad? ¿Cómo lees la Biblia? Significa lo siguiente: ante sus mismas narices. Nimrod era un cazador ante las narices de Dios. ¿Qué significa? Lo voy a hacer sabiendo que es tu creación y te hago esto. Pu, puru, pu. Ante las narices de Dios. Dios no lo estaba apoyando. Hay que saber leer la Biblia. Hay que ser educados para saber leer la Biblia en el contexto en que fue escrito. Luego llegamos a la historia de Jacob. Y quiero comentarles dos situaciones. Primero con el suegro de Jacob. Se llamaba Labán. Después de muchos años de trabajar para su suegro, Jacob se da cuenta que su suegro no es una persona de confianza. Bueno, de hecho se dio cuenta desde el principio cuando le engañó con su mujer, con qué hija le iba a dar. Y decidió irse y cogió todo lo que pertenecía todo lo que le pertenecía y parte de la gente que venía con él, también cosas que le pertenecían a Labán. No solo lo suyo, sino un poquitito de Labán también. Entonces Labán aparece con toda su casa, con toda su casa se refiere con siervos, etcétera, con espadas y en actitud desafiante. Una de las cosas más sabias que Jacob hizo en ese momento fue lo siguiente: no se le ocurrió poner su mano en la empuñadura de ninguna espada. Porque si Jacob en ese momento pone su mano en la empuñadura de una espada, en estos momentos no hay más Jacob. Hubiese sido aniquilado. De la misma manera, Jacob, que en su juventud engañó a su hermano Esaú, a pesar de que Jacob ya más de mayor, tenía todo un ejército bajo su mando, podríamos decir a nivel de número, supo que Esaú venía con hombres en plan de guerra. ¿Y sabes lo que hace Jacob? No se le ocurre poner su mano en la empuñadura. No se le ocurre el alzarse y dice, bueno, aquí viene Esaú y yo voy a coger la espada y voy a ir en contra de Esaú. Si Jacob hubiese hecho eso, en estos momentos no hay más Jacob. El único con el que Jacob luchó esa noche fue con Dios. Llegamos al Éxodo. Y quiero que tomen cuenta a esta cita en el comentario bíblico. Los israelitas tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él. Y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, el camino que el pueblo de Israel opta por tomar, guiado por Dios, es el camino más largo. No estoy hablando de los 40 años del desierto, sino aunque hubieran podido entrar directamente sin estar 40 años en el desierto, era el camino más largo. Sin embargo, el camino más corto había ejércitos. Y Dios dijo, si les envío por ahí, les va a entrar terror y van a salir corriendo de vuelta a Egipto. Así que Dios los manda a través del desierto. ¿Alguna vez te has preguntado que el camino por el que estás caminando, ese camino arduo, lleno de piedras y difícil, es el camino más fácil? Porque Israel fue llevado por el desierto teniendo en cuenta que el desierto era el camino más fácil.
porque por el camino más corto estaban ejércitos que hubiesen aniquilado a un pueblo, o no aniquilado, perdón. La Biblia, Dios no dice que lo hubiesen aniquilado, sino que en realidad ellos se hubiesen tenido mucho temor y hubiesen dado la vuelta. La Biblia también nos dice que Dios les comenta que cuando salgan de Egipto cojan ollas y cojan cosas de sus vecinos, y una de las cosas que no cogen, y como vemos aquí en el comentario bíblico, carecían de armas. Una de las cosas que no cogen son las armas. Llegan al Mar Rojo. Cuando están en el Mar Rojo, lo único que tienen es una vara, la vara de Moisés. ¿A cuántos le puedes dar con esa vara cuando el que viene detrás tuyo es el mayor ejército de esos tiempos, el ejército egipcio? Y vienen detrás con carros, con lanzas, etc. Ellos entran en atemorización y no levantan ningún arma. ¿Saben por qué no levantan ningún arma? Porque no tenían armas. Porque salieron de Egipto sin armas. Cruzan el Mar Rojo. Y al cruzar el Mar Rojo, Dios pone su protección sobre ellos. Y son protegidos de los egipcios. Pero fíjense lo que ocurre a la mañana siguiente. Al despuntar el alba, los israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su poderoso enemigo. Cuerpos vestidos de corazas arrojados a la orilla. ¿Por qué es esto importante? Porque el siguiente apartado en la historia de Israel es Israel echando manos de sus espadas y atacando a los amalequitas. Pregunta: si salieron de Egipto sin las armas y llegaron al Mar Rojo sin las armas, ¿cómo es posible que después en la otra orilla del Mar Rojo la Biblia nos dice que alzan, cogen mano a sus espadas y van en lucha de los amalequitas? ¿De dónde sacaron las espadas? ¿Ok? ¿De dónde sacaron las espadas? De los egipcios. Quiero que entiendan una cosa. Esto es lo más ridículo que un ser humano puede llegar a hacer. Dios les acaba de librar del mayor ejército de aquella época. Eran los Estados Unidos de la antigüedad. Y ellos, sin levantar un dedo, Dios les protege de ese ejército que venía con intenciones demoníacas en contra de ellos. Y me imagino a los hebreos, a los israelitas, caminando por la orilla. Este mundo es un mundo peligroso. Voy a coger esta espada por si acaso. ¿Cuál es lo ridículo de ello? Dios les acaba de liberar de la más grande de todas las armadas. ¿Le puede proteger de las otras? ¿Y qué hacen ellos? Coge la espada. Quiero que estén prestando atención a esta cita, por favor. Las espadas, las espadas. Porque la historia de Israel está escrita con sangre y filo de espada. Miren cómo Dios dice que quería conquistar la tierra para Israel. Decía lo siguiente: Dios peleará por vosotros y vosotros no tendréis que alzar los brazos. Esa era antes de que salieran de Egipto. Les dice: yo voy a pelear por vosotros, vosotros no tenéis que alzar los brazos. Ese es el plan de Dios. Luego dice: miedo será puesto en ellos, a los habitantes de esa tierra, antes de que vosotros lleguéis. Todo pueblo se llenará de confusión y saldrán corriendo dándote la espalda. Las avispas echarán fuera al heveo, al cananeo, al etheo ante tus ojos. En otras palabras, tú
tranquilo y mira el show. Tú mira la película que te voy a poner. Voy a mandar abejas y las abejas los van a sacar. Van a tener tanto miedo que van a salir corriendo. Esto no ocurrirá inmediatamente, pues la tierra quedaría desierta y los animales del campo crecerían en número. Poco a poco, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. De hecho, les dice, comerás de viñedos que no has plantado y habitarás en casas que no has construido. Sin embargo, ellos tenían que construir las casas. ¿Sabes por qué? Porque eso no fue lo que ocurrió. En todo momento, la tierra prometida fue conquistada a través de la espada. ¿Correcto? A través de la espada, a través de la destrucción. Ellos sí que tuvieron que construir casas, porque según pasaban, esas casas estaban destrozadas. Por favor, lean conmigo esta cita. En sus mentes, evidentemente, yo lo leo en alto. Cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. Jamás les había mandado el Señor a que subieran a pelear. Jamás. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. ¿Saben lo que es todo el Antiguo Testamento? Sangre y espada. Porque se les ocurre en un momento de senilidad armarse con las espadas de un ejército muerto que ellos no han tenido que atacar. Pero Dios ahora tiene que trabajar con un pueblo armado. Un día le llega el ángel al cielo y dice, oye, que allá abajo quieren un rey. Ahora un rey. El rey Saúl. Ahora quieren un rey. Quiero contarles una historia. Si ven en la imagen, ¿qué animal es ese? Un ciervo. Vamos a pretender que en la zona donde yo vivo, y digo vamos a pretender porque tengo que decir ciertas cosas claras al principio. A mi hijo no le gusta la sangre como al papá no le gusta la sangre, ¿ok? Pero para pretender en esta historia vamos a decir que estamos hablando de mí y de mi hijo, ¿de acuerdo? En la zona donde yo vivo, ya en Australia, vivimos en el campo, y hay grupos de jóvenes que van con arco, o van con flecha, o van con rifle a matar ciervos, zorros, conejos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que yo he hecho que yo no creo en las armas, que yo no creo en matar por matar, y que no creo en la caza. Imagínate. E imagínate que yo he inculcado eso sobre mi hijo. Ahora mi hijo tiene 17 años y aparece un día en la casa, digamos por la influencia de los otros, etcétera, de los otros jóvenes, aparece un día en la casa con un rifle. Y no solo mi hijo sabe que yo no creo en las armas, sino que todo el mundo sabe que Óscar no cree en las armas. Y llega mi hijo con un arma. Yo tengo 3 opciones. Opción número 1. Te coges esa arma, allá donde la has comprado, te das la vuelta, no pierdas el recibo porque necesitas que te den el dinero de vuelta. Esa arma no entra en la casa. O sea, tú te quedas, pero tú te quedas en estas condiciones. Tú tienes que devolver el arma. Opción número 1. Opción número 2. Opción número 2. Tú y el arma te vas fuera. Estoy decepcionado con tu actitud, tú y el arma se van fuera. Opción número 3. ¿Sabes usar esa arma? No, me han dado un vídeo. Un vídeo. ¿Tú sabes cuánta gente allá, cuántos cazadores se ponen el arma aquí y empiezan a andar por debajo de un árbol, etcétera, que se ha caído? Y se les dispara el arma y se vuela en la cabeza.
Entonces yo voy en la parte de atrás y genero una zona de tiro al blanco. Y le explico a mi hijo cómo poner el seguro. Y le explico a mi hijo, atención, cómo matar a un ciervo. Cuando mates a un ciervo, no apuntes a cualquier otro lado. Yo le enseño en el libro de anatomía de los ciervos dónde el ciervo tiene el corazón. Para que cuando vaya a matar a un ciervo le dé al corazón, porque si no le da al corazón, le da una pierna, ese ciervo va a salir y va a sufrir y va a ser, va a tener sufrimiento, va a tener ser cautivo de perros salvajes, etcétera, etcétera. O si no, que le dé en la cabeza. ¿Ahora me escuchan a mí? Le estoy diciendo a mi hijo cómo matar un ciervo. ¿He cambiado yo de opinión acerca de las armas? No. Yo ahora tengo que trabajar de acuerdo a las circunstancias de mi hijo. Y él va a tener que aprender las lecciones y las consecuencias de sus propias acciones, porque Dios es amor y en ese amor está impreso la libertad de elegir. Y a ver quién para a un chico de 17 años si se le ha metido en la cabeza que quiere usar un arma. Entonces yo ahora educo a mi hijo. Si ahora me ven la gente alrededor y pasan por mi casa y me ven a mí enseñando a mi hijo con un dibujo de un ciervo en mi parte de atrás, en el jardín de atrás, con un dibujo de un ciervo y una marca donde está el corazón y mi hijo haciendo ahí, apuntando ahí, van a decir, Óscar ha cambiado. Yo nunca he cambiado. Yo no quiero que use las armas. Pero yo tengo que caminar acomodándome, no estando necesariamente de acuerdo, pero de acuerdo en el principio de que él está usando su libertad. ¿Me sigue? Ahora, un día mi hijo sale y yo llevo mi cámara y él lleva su pistola. Recuerden que esto no ha ocurrido porque mi hijo no tiene armas, ¿ok? Yo llevo mi cámara y él lleva su escopeta. Y hay un ciervo. Y yo estoy sacando fotos al ciervo y él apunta al ciervo, en esto que el ciervo se mueve un poquito y mi hijo no le da en el corazón, le da en el pulmón. Cuando llega allá, el ciervo no está muerto. El ciervo está agonizante, los ojos brillosos, mirando a mi hijo. Un pequeño Bambi sale de entre los arbustos y mi hijo se da cuenta que ese Bambi es el hijo. Y mi hijo me mira a mí y me dice, ¿ahora qué? ¿Sabe lo que le digo yo a mi hijo en ese momento? Tiene una bala en el pulmón. ¿Sabe lo que le digo yo a mi hijo en ese momento? Coge la escopeta, cárgala de vuelta y acaba lo que empezaste. Imagínate que mi hijo dice, papá, yo no puedo. Yo no puedo. Tú hazlo. No. Tú usaste el arma. Tú te embalaste con las armas. Tú acabas lo que empezaste. Yo al mismo tiempo con la esperanza de que ese sea el último ciervo que él mata. ¿Sí o no? Porque la impresión en el sistema límbico del que hemos hablado en estos seminarios sea tal que la aberración a las armas sea después de esa experiencia. Pero yo no voy a solucionar aquello en el que su propia libertad le ha metido. Él levantó el arma, él levantó la espada, él ha de acabar. Él levantó en contra de los amalequitas, él tiene que acabarlo. No yo, dice Dios. El Señor dice, a los hijos de Aarón los sacerdotes tocarán las trompetas y os será por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados y vuestros enemigos. Es como que Dios, hay momentos en los que Dios en el Antiguo Testamento dice, porfa, ¿me lo dejas hacer a mí? ¿Me lo dejas hacer a mí? Y en uno de esos momentos es, por ejemplo, con Gideón. Gideón dice, ok, vamos a por los madianitas.
y recauda 10.000 hombres para luchar contra 100.000. Y Dios le dice, no, pero es que me lo tienes que dejar hacer a mí. Necesitas 300. 10.000 son muchos, 300. Y Gideón dice, ¿cómo? 300, no tenemos espadas. A ver, ¿cuándo nos va a dar las espadas? ¿Y qué les da Dios? Una vasija, una antorcha y una trompeta. Y Gideón le mira a Dios y le dice, ¿y esto? Porque me lo estás dejando hacer a mí. Y van a la noche y rodean el campamento de los medianitas. Y durante la noche rompen la vasija de barro, iluminan con la luz y suena la trompeta. En ese momento se levantan los midianitas. ¿Y quién mata a los midianitas? Los midianitas mueren de las manos de sus propios hermanos. En la confusión de la noche, el miedo que tienen y la influencia de un espíritu de guerra y de un espíritu de violencia, es descargado los unos contra los otros. Hay otra ocasión como que Dios le dice a Josafat, Josafat, ¿me lo dejas hacer a mi manera? Sí, y dice, vale, deja las espadas en la casa. Porque esas espadas, en realidad, ¿sabes de dónde vienen? Vienen todo mirando para atrás, en las orillas del Mar Rojo. De ahí vienen. Y Dios dice, tenéis unos enemigos en contra de vosotros. Dice, Amón, Moab y Seir. 3 reinos en contra de Josafat. No necesitáis pelear en la batalla, manteneros en pie y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá e Israel. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con vosotros. Dios dice, quiero que salgáis, no os preocupéis de nada, porque lo que vais a hacer es de qué manera yo salgo a la guerra y de qué manera el enemigo vuestro sale a la guerra. En ese momento esas 3 naciones, Seir, Moab y Amón, están cargadas de violencia. El enemigo de todo ser humano los está cargando y cargando y cargando y cargando y cargando de violencia. Están con una violencia tremenda. A la mañana sale Israel y adivinan quién pone Dios primero en el frente de la batalla. ¿Tú sabes cantar? Sí, adelante. ¿Tú sabes cantar? Sí, adelante. ¿Y qué hacemos? Canta. ¿Cómo? Canta. Y salen cantando. Ni una espada en sus manos. Salen cantando a la batalla. ¿Y sabe lo que pasó? En 2 de Crónicas nos dice lo siguiente. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron en contra de los habitantes de Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, Amón y Moab se destruyeron los unos a los otros. Cuando Judá llegó a la elevación del desierto cantando, miraron hacia la multitud y vieron todos los cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había sobrevivido. Se mataron los unos a los otros porque cuando esa violencia fue instigada por el enemigo y el enemigo no la podía dirigir hasta Israel porque Israel estaba protegido por la protección de Dios, esa violencia se giró los unos contra los otros y perecieron todos. Esta historia, así como la de Gedeón, son paralelismos al final del tiempo. Ya hemos explicado de qué manera Dios destruye. Dios destruye apartándose de aquel que no quiere su protección. Y esa persona recibe la consecuencia de sus propias obras. Acerca de Jesús se nos dice que se le sepulcró con los faltos de piedad y con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho ningún tipo de violencia, ni había engañado con su boca, porque esas no son las armas de Dios. Hablando de Lucifer, en el libro de Ezequiel, habla enmascarado, se le habla al dios de Tiro
Y luego se le dice que ese dios de Tiro estaba en el Edén. Y está diciendo cuál va a ser ese final de ese dios de Tiro, ese querubín que caminaba por las piedras en el templo santo de Dios y que caminaba por Edén. ¿Cuál iba a ser el fin de este enemigo de todos? Por lo cual así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios, por tanto aquí traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, Dios, un Dios soy, en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás, a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a cenizas sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Esa violencia es autodestructiva. Tanto es así que el originador de la violencia va a acabar fruto de ese mismo dicho: el que mata por la espada, muere por la espada. En el comentario bíblico en relación a estos últimos eventos, donde se cierra toda esta gran controversia, nos dice lo siguiente: así como le sucedió a la antigua Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor, de la protección del Señor, y tanto ha degenerado su naturaleza, que el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. ¿Y saben lo que ocurre al final? Al final, ocurre lo siguiente: los ateos, aquellos que tenían una falsa imagen de Dios, porque ¿saben qué? No se puede ser ateo y hablar de Dios de una manera despectiva, porque tú no puedes odiar a alguien que no existe. Y hay muy poquito ateo que cuando habla de Dios no le sale la bilis por la boca. Los ateos están llenos, los impíos, los ateos están llenos del mismo odio contra Dios que inspira a Satanás, el enemigo. Pero ven que su caso es desesperado. Esto es justo al final, cuando se acaba el telón. Dice que no pueden prevalecer contra Dios. Se enardecen ¿contra quién? Aquellos que perecerán como Amón, Moab y Seir, se enardecen contra el mismo Satanás y contra los que fueron sus agentes, ese tercio de ángeles caídos, y dice para engañar, y con furia demoníaca se vuelve en contra de ellos. Hay gente que me dice: Óscar, si en realidad estamos viviendo los últimos tiempos, ¿cómo es posible que lo único que se te escuche hablar sea del amor de Dios? Lo del amor de Dios, eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que hablar es de otras cosas. Tenemos que hablar de otros estándares. El amor de Dios es como la leche de un bebé. Hay que dar a la gente carne. Bueno, Dios dice que a menos que comas la carne de Cristo y bebas su sangre, no podrás entrar. Y sabes que el sacrificio de Jesús, esa carne y esa sangre, es la representación viva del amor de Dios. Dios es amor. En ese amor está impreso la libertad que te da a ti y a todo ser humano de elegir si tú quieres unir tu destino al suyo. Él espera que sí. Oh Israel, te destruiste a ti misma. Ese es el final para aquellos que han unido bajo su libertad dada por Dios su destino al destino de la muerte y no de la vida. Y por favor, esta es la última que presento y vamos a concluir. Quiero que se engraben esta cita
del comentario bíblico en sus mentes. Para que nunca se nos olvide cuál es el mensaje que el cristiano ha de proclamar acerca de Dios. Especialmente en los tiempos en los que vivimos, tan cerca de la autodestrucción de este mundo. La cita, que se me ha ido ahora de la pantalla, ¿me la pueden poner en la pantalla, por favor? Se me ha ido de aquí. ¿La tengo arriba? Pues la leo arriba. Ah, no está arriba tampoco. ¿La tenía? Ok. Es la última. La última de la última, la última. Más. Quiero que entendáis cuál es el mensaje que ha de ser dado. La siguiente, aquí. ¿Y por qué me siento bien confiado de que el mensaje que hemos presentado en el Dios ateo es un mensaje de acuerdo a los principios bíblicos y de acuerdo a los principios del carácter de Dios? Esta cita del comentario bíblico nos dice lo siguiente: por favor, que nunca se nos olvide. Y si escuchan a alguien decir que hay otro mensaje que hay que predicar, al menos ustedes no lo crean. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: veis aquí Dios vuestro o vuestro Dios. Y espero que en estos programas lo que hayáis visto no ha sido al españolito que vive en Australia, sino a vuestro Dios. Espero que eso haya ocurrido. Los últimos rayos de la misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de... No les escuché. De amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Cuál es el último mensaje en los últimos tiempos? La manifestación de su carácter de amor. Ese es mi Dios. Mi Dios es un Dios de amor. Ese amor nunca va a ser impuesto sobre ti. Solo el amor va a instigar en tus corazones el amor. ¿Quieres ganar a cualquier otra persona como adepto y seguidor del Dios del cielo? Muéstrale la luz del Dios del cielo. Esa luz de amor. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención durante estos seminarios y esperamos que ese Dios de amor continúe trabajando en sus vidas, porque tienen por delante toda una eternidad. Que Dios les bendiga. Padre amado, te agradezco.
Y aunque es un poquito tarde, queremos invitar a todos los niños, esperamos que no se hayan ido